Un golpe de agua fría, desenmascarando ilusiones. En 1976 fue publicada por la editorial Monte Ávila en Caracas la edición original del libro Del buen salvaje al buen revolucionario, en una edición limitada con carátula blanca. Pocos meses antes habría sido publicado en Francia. El filósofo liberal francés Jean-François Revel relata en sus memorias la concepción del libro. Abro comillas. Cuando conocí por primera vez a Carlos en Caracas, en agosto de 1974, él me pidió que leyera un par de páginas que había escrito sobre el destino histórico y psicología política de América Latina. Modestamente, me las presentó como a lo sumo un proyecto de artículo. Después de leer estas brillantes páginas y también estimulado por una amistad personal y fraternidad intelectual entre nosotros que nacieron casi en el acto, lo empujé, no sin entusiasmo, a desarrollar sus ideas con todo el rigor que se merecía en un amplio y detallado libro sobre el tema de la civilización latinoamericana. A mi regreso a París, hice que la casa editorial Edition Robert Laffont le enviase un contrato. Esto explica la paradoja que la edición original de la obra maestra en teoría política latinoamericana hubiese aparecido primero en francés. Los manuscritos originales en español fueron traducidos al francés por Françoise Rosset, traductora también de Jorge Luis Borges, y Adolfo Bioy Cáceres, autor de La inversión de Morel. Revel dice que además que apareciendo en francés, el libro se dirige a los dos públicos que sembraron la inspiración de Rangel: Europa con sus conceptos románticos y errados sobre América Latina, y América Latina con sus grandiosos conceptos erróneos sobre sí misma. Desafortunados conceptos que por supuesto también coexistían en los Estados Unidos. En sus memorias, Revel se extiende. La izquierda europea espera de América Latina y el tercer mundo, en general, la revolución frustrada de su propia tierra. Así, durante las vacaciones de verano de 1969, en Túnez, en Hammamet, recuerdo una conversación con Jean Daniel, una tertulia cerca de la playa donde amablemente me había invitado a cenar. El director del Nouvel Observateur, Daniel, me dijo: hoy ya no sé de dónde podrá venir la revolución mundial. Tal vez América Latina. Tras el fracaso en mayo del 68 de la izquierda francesa, el líder experto en asuntos de revolución buscó en el Nuevo Mundo de América una rama del Quartier Latin. Esa izquierda revolucionaria europea encontró un nuevo impulso a sus sueños insurreccionales. En 1994 en México, el Ejército Zapatista de Liberación así se quedó en el olvido una vez más, lo que me gusta llamar la ley de Rangel, postulada por Carlos en Del buen salvaje al buen revolucionario, apropiada en 1976 y observada repetidamente desde entonces, a saber, cada vez que en América Latina la gente, las personas reales, vota libremente en elecciones no manipuladas, elige soluciones moderadas, partidos de centro izquierda o centro derecha, y el legendario extremismo latinoamericano, que es un fenómeno elitista, los intelectuales militares, fascistas y revolucionarios que han luchado entre sí durante siglos por el poder con disparos de fusiles y retórica encendida, son oligarquías opuestas, deseosas de satisfacer su apetito por la dominación, por no decir sus apetitos financieros. Más adelante sigue Revel que El buen salvaje apareció en francés antes de que la edición castellana no es una simple anécdota, sino es de importancia relacionada con la sustancia del libro. El público meta de la obra era de hecho, por lo menos, tanto el europeo como el latinoamericano.
Las dos fuentes de inspiración para Carlos son de forma conjunta y complementaria los errores en América Latina sobre sí misma y los errores de los europeos sobre América Latina. Las aberraciones e ilusiones latinoamericanas siempre han sido alentados por las proyecciones narcisistas de los europeos. Para ellos, América es como un espejo de sus propias obsesiones, repulsivas en el caso de América del Norte, de ensueño con América del Sur. La élite intelectual occidental mantenía los rezagos de esas borracheras de la primera del 68. La reacción idealista ante el asesinato político en los Estados Unidos, México del 68, Tlatelolco y las Olimpiadas, etc., mientras buscaba justificar Praga, la revolución cultural china, y no hallaba cómo reaccionar ante el genocida Pol Pot. Ante estas contradicciones existenciales surge Reis de Bray y afirma que existe una nueva revolución en la revolución, 1974, adjudicando que la misma se engendra noblemente en Latinoamérica, la esperanza cada vez más imposible en Europa, de una utopía comunista mantenida en un candil en las exóticas selvas tropicales de donde venía el café, el cacao y el tabaco. El romanticismo revolucionario eleva hacia las figuras del Che, ese Fonché tropical de la cabaña, a Camilo Torres, rebelde sacrificado ante la todopoderosa Iglesia para deleite de los intelectuales ateos, y por supuesto a Fidel Castro, el valiente David enfrentado al imperial Goliat de los Estados Unidos. Carlos Rangel fue vilipendiado por muchos, puesto que su libro vio la luz en ese periodo de agitación política dentro del marco de la Guerra Fría en su apogeo. Su argumento de que el comunismo es una promesa vacía y excusa para justificar regímenes totalitarios no fue bienvenido en América Latina del momento, y francamente tampoco en la intelectualidad occidental. Un crítico en los Estados Unidos escribió: al menos se imprimió en papel reciclado, por lo que no se talaron árboles. Sus llamados para fortalecer las instituciones de la democracia liberal como el mejor camino hacia la prosperidad se ignoraron a medida que la seducción de la ilusión socialista se apoderaba del panorama político de la región. ¿Quién era ese Rangel que argumentaba atraso como algo nocivo en vez de ennoblecedor? Que proponía que las razones del atraso eran introspectivas, no impuestas por el imperialismo yanqui. Que esa liberación, esa revolución era un mito para perpetuar caudillos consulares. Hubo quienes hicieron la lectura para reafirmar sus propios mitos y prejuicios coloniales o pseudo-socialistas, con tronos entre pomposos e irónicos. Por ejemplo, en una impactante obra de desmitificación, el autor venezolano exonera a los Estados Unidos de responsabilidad por los fracasos de Latinoamérica. Como argumento polémico presentado vigorosamente, esta obra deleitará a muchos en el extremo no revolucionario del espectro político, pero sus puntos ameritan consideración a pesar de todo. Su libro provocativo, estimulante y proamericano, sin ambajes, es frecuentemente más fuerte en afirmación que evidencia. Incluso Helen Wolf, la presidenta del sello editorial, fue algo superficial hablando en el New York Times acerca de su calendario de publicaciones para el último trimestre de 77, mencionando a The Latin Americans, título del libro en inglés, por Carlos Rangel, un venezolano. Es acerca de la relación amor-odio con los Estados Unidos, que tiene un sesgo inusual por ser proamericano. En su tierra, Carlos Rangel fue denunciado como reaccionario, piti-yanqui de derecha y hasta agente de la CIA. En un recordado incidente, su libro fue quemado en un acto público en la Universidad Central de Venezuela por deshonrar la virtud histórica de la nación indígena. Rangel acusa a las universidades latinoamericanas, en su gran mayoría, de no hacer bien su trabajo de educar y graduar profesionales de manera eficiente, y por ello, cuando dentro del marco de una sociedad democrática
va en camino a un foro en aquella misma universidad para debatir su libro, es asediado por una turba de militantes y escupido junto con su esposa de entonces, la periodista Sofía Inver. Como profesional y demócrata, llegó al foro, se limpió la cara y tomó su asiento. El postulado principal de las ideas en el libro se basa en esas reacciones. Rangel establece que América Latina tiene todas las condiciones para el éxito y que su falla está en no enfrentar las fallas del fracaso, con un sugestivo hasta ahora. Pero para lograr ese éxito, tiene que hacerse un autopsicoanálisis que despeje las sombras mentales que la desvían de su propio futuro potencial, que disipe los mitos que perpetúan una autoopresión fatídica signada por la perversión del Estado de Derecho y la racionalización que atribuye a los países capitalistas el atraso de los países tercermundistas, incluyendo Latinoamérica. Rangel trató con su obra de iniciar el diálogo requerido para ese psicoanálisis y sugiere que el tratamiento ante los males que aquejan al paciente es grandes dosis de democracia, de verdadera democracia, desordenada, pluralista, independiente de manipulación leninista y con una prensa libre.